Nuevo capítulo en la cruzada contra la migración en Estados Unidos. La Corte Suprema del país respaldó la última medida de Donald Trump para frenar la llegada de indocumentados y dio luz verdes a los planes de la Casa Blanca para limitar la capacidad de los migrantes de solicitar asilo en territorio estadounidense. 2.500 desaparecidos deja hasta el momento el paso del huracán Dorian por las Bahamas, según cifras oficiales. Mientras continúan las labores de búsqueda y los sobrevivientes se lanzan a la tarea de reconstruir el archipiélago, y las autoridades adelantaron que las cifras de muertos, que hasta ahora suman 50, podría aumentar. Tensión en la frontera colombo-venezolana. Ya comenzaron los ejercicios militares del ejército venezolano luego de que Nicolás Maduro asegurara que Colombia planea una amenaza guerrerista. Y ahora el mandatario denunció un intento de asesinato planeado desde Bogotá. Tendremos análisis de esta noticia en nuestros estudios. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en la República Democrática del Congo, donde al menos 50 personas murieron hasta el momento en la provincia de Tanganica tras el descarrilamiento de un tren. Esta información fue confirmada por el ministro de Asuntos Humanitarios, quien aclaró además que el accidente ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, hora local en la ciudad de Maybaridi, y ofreció además sus condolencias a las familias de las víctimas. El número de muertos podría aumentar conforme avancen las tareas de búsqueda y de rescate. Vamos ahora a Estados Unidos, donde la Corte Suprema del país le dio luz verde al gobierno de Donald Trump para negarle el asilo a migrantes indocumentados. La decisión prohibiría que la mayoría de los migrantes, casi todos centroamericanos, soliciten protección tras cruzar la frontera con México sin haberlo hecho antes a un tercer país. Donald Trump calificó a la medida como una gran victoria, aunque todavía no es definitiva, y la batalla legal continúa su curso. Previamente, desde Washington, nuestra corresponsal Diana Castañeda nos daba más detalles acerca de este anuncio. Escuchemos. Esta medida puede ser llevada de nuevo al Tribunal Supremo porque hay temas que se pueden volver a discutir y esto es, digamos, una de las bases aquí en los Estados Unidos de cómo funciona la legislación. También, después de este fallo de la Corte, el presidente es el que tiene ahora la discreción para aplicarlo. Pero si llega una nueva administración, si llega un nuevo presidente, podría dejar atrás esta medida en tema de solicitud de asilo. Ahora bien, también hay cortes a nivel estatal que han demandado esta medida, tendrían procesos más largos, pero pueden ir al Tribunal de Apelaciones, y esto es básicamente lo que ocurrió y por eso llegó a la Corte Suprema. Sin embargo, cuando hay un fallo de este tipo, la mayoría de cortes a nivel estatal acogen este fallo como tal. Aunque no es definitivo, sí le da el poder al presidente para empezar con esta medida. En otras noticias, en las Bahamas continúa la búsqueda de los cerca de 2.500 desaparecidos que fueron anunciados por el propio gobierno, y mientras los sobrevivientes al paso del huracán Dorian buscan los medios para reconstruir todos los daños que dejó. La ayuda humanitaria continúa llegando y el primer ministro, Haber Minis, se dirigió al país para tratar de ofrecer consuelo a los miles de víctimas, y hasta ahora se cuentan 50 muertos tras la tragedia, pero el mandatario aclaró que esa cifra puede aumentar. Los detalles los tiene César Rojas. La ayuda humanitaria sigue llegando a las Bahamas. Y mientras continúa la búsqueda de desaparecidos, los sobrevivientes tratan de paliar la escasez tras el paso del huracán Dorian en la primera semana de septiembre. No tenemos nada, así que estas cosas las agradecemos desde el fondo de nuestro corazón. En un nuevo reporte sobre los daños, el primer ministro se dirigió a las víctimas. Se estima que el número de muertes se incrementará significativamente. El duelo que cargamos como país empieza con las familias que han perdido a sus seres queridos, a quienes han perdido a los que aman. Sé que no hay absolutamente nada que podamos decir que aliviane su dolor y su pérdida. Tras la tragedia, muchos residentes de Bahamas abandonaron el archipiélago. Ahora, algunos de los que se quedaron sienten que hacen falta manos para reconstruir las islas Sábaco y Gran Bahama, las más afectadas por el huracán. Todos se fueron y no debieron haberse ido, desafortunadamente, porque necesitamos muchas manos aquí para trabajar. Ese es el problema en este momento. Necesitamos manos trabajadoras, gente que trate de ayudar, pero la gente regresará.
Algunos analistas privados estiman que Dorian causó daños por cerca de $3.000 millones en el Caribe. El Programa Mundial de Alimentos ya ha distribuido al menos 1.500 comidas y desembarcó un cargamento con otras 13.800 porciones para atender a los damnificados. Pero la Agencia de Manejo de Emergencias por Desastres del Caribe estima que 15.000 personas siguen a la espera de refugio y alimentación. Y noticias de América Latina, continúa la tensión en la frontera colombo-venezolana, donde ya iniciaron los ejercicios militares por parte del ejército de Venezuela. Y esto luego de que el presidente Nicolás Maduro asegurara que Colombia planea una ofensiva. La tensión suma un nuevo episodio luego de que el mandatario venezolano denunciara presuntos planes para asesinar los gestados desde Bogotá, por lo que acusó directamente a su homólogo Iván Duque y aseguró que lo denunciará ante las Naciones Unidas. Y para analizar esta información nos acompaña en los estudios de France 24 Ronald Rodríguez. Él es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Señor Ronald Rodríguez, muchísimas gracias por estar presente en los estudios de France 24. Bueno, preguntarle en primer lugar, ¿qué lectura hace usted de este despliegue militar, ¿no?, que hizo Venezuela en la frontera con Colombia y de las tensiones renovadas? Bueno, realmente vivimos un espacio de escalamiento entre los dos países, donde los dos países tienen discursos muy fuertes frente al otro y, lo más grave, donde no hay comunicación entre el Estado colombiano y el Estado venezolano. Recordemos que Colombia y Venezuela rompen relaciones en febrero de este año y desde aquel entonces no hay forma en que el canciller colombiano o el canciller venezolano puedan intercambiar información. Esto ha llevado a un discurso pugnaz por los dos estados, donde se hacen mutuas acusaciones y generan un nerviosismo, sobre todo en la zona de frontera, más con este tipo de ejercicios militares que llaman muchísimo la atención, porque son ejercicios que generan una tensión sobre todo para los habitantes del área. Tal vez en el centro, en Caracas y en Bogotá no se viven de la misma manera, pero la gente de frontera sí se pone muy nerviosa con esto. ¿Y en qué podría desembocar esta escalada de tensiones? Bueno, históricamente Colombia y Venezuela han sido países bastante pacíficos. El único momento en que estuvimos cerca de una confrontación militar fue en 1987 con el caso de la corbeta Caldas. E incluso en aquel momento fue precisamente la relación entre las poblaciones la que evitó que eso llegase a escalar. Hoy vivimos un nuevo episodio. El canciller colombiano ha presentado una serie de denuncias ante la Organización de Estados Americanos tratando de activar el TIAR, y por el otro lado tenemos al presidente Nicolás Maduro haciendo una serie de aseveraciones de supuestos planes magnicidas, del cual dice tener evidencia, como lo ha dicho en el pasado, pero evidencia que nunca es realmente presentada. Mencionaba usted precisamente lo que ocurrió ayer con la reactivación, el comienzo, ¿no?, de reactivar este tratado interamericano, el TIAR. ¿Usted considera que tendrá efectos? ¿Cuáles serán? Yo creo que es un instrumento más de presión hacia el gobierno de Nicolás Maduro para lograr desentrabar un poco la negociación. En este momento Nicolás Maduro logra prolongar esta negociación en el tiempo, no hay un costo demasiado alto para él para mantener esta negociación. El TIAR lo que pone sobre la mesa es la posibilidad de una serie de sanciones mayores para que la oposición tenga algún espacio de negociación, y hay que verlo así, no hay que verlo como una especie de escalada hacia una situación militar, porque de hecho el TIAR implica una serie de procedimientos que darían muy difícil poder desembocar realmente en una situación militar. Ronald, ¿considera usted que aumentan también las posibilidades de que haya una intervención extranjera? Bueno, realmente no es el ambiente del continente. De hecho, países que están adversos a la dictadura de Nicolás Maduro han sido muy categóricos en no permitir la intervención de terceras potencias, es decir, de Estados Unidos dentro del territorio venezolano, porque eso genera una inestabilidad. El mismo Estado colombiano profesa una posición muy dura hacia el régimen venezolano, pero no de intervencionismo militar. Y particularmente Perú ha sido muy categórico desde el Grupo de Lima en descartar de tajo cualquier posibilidad militar. Entonces no creo que estén las condiciones para una intervención militar. Obviamente en política todo es posible, y en este caso, con las tensiones que vive Colombia y Venezuela, lo importante es evitar que se ocurra una escaramuza que termine desencadenando en una situación bélica. Ahora, y cuando me refiero a la posible intervención no extranjera, le quisiera preguntar también por actores como Estados Unidos, Rusia. Bueno, Estados Unidos tiene un panorama muy complejo en el globo. De hecho, estaba tratando de buscar acercamientos con otros actores en otras regiones. No sería conveniente, más en este marco electoral, abrir un espacio bélico en América Latina. América Latina tiene una tradición de paz que es muy importante de sostener, sobre todo en la parte de Sudamérica. Y en el caso de Rusia, Rusia puede tener muchos intereses en Venezuela, pero tiene muy pocas capacidades realmente de actuar en Venezuela. Una cosa es sostener una situación en la península de Crimea y otra cosa
cosa muy diferente atravesar el Atlántico y tener una presencia real en el caso de Venezuela. Hasta el momento sabemos que la participación rusa ha ido en asesoramiento y en recuperar un poco el parque militar que durante mucho tiempo no tuvo mantenimiento en Venezuela, precisamente porque el Estado venezolano no podía cumplir los compromisos de pagos para ese mantenimiento de armamento. ¿Y cómo evalúa usted también el rol de Colombia, ¿no?, que ha estado a la cabeza, ¿no?, de la gestión de este conflicto de la crisis venezolana? Yo soy bastante crítico con el gobierno colombiano. Creo que independientemente de la naturaleza del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, se deben mantener relaciones entre estados, sobre todo porque el Estado colombiano tiene la responsabilidad de proteger a 3,4 millones de compatriotas que aún viven en territorio venezolano, de prestarles servicios consulares, de protegerlos de un régimen dictatorial, y manteniendo la relación como se tiene en este momento no se pueden prestar esos servicios. Por el contrario, se generan unas tensiones que van escalando y que pueden llevar precisamente a una escaramuza en zona de frontera que complique aún más la situación. Independientemente de que el vecino sea una dictadura, Colombia debe mantener algún tipo de comunicación con esa dictadura para la defensa de los ciudadanos colombianos en territorio venezolano. Señor Ronald Rodríguez, muchísimas gracias por su análisis de esta noticia aquí en los estudios de France 24. Gracias por la invitación. Bueno, y avanzamos ahora con noticias que llegan del continente europeo, porque en plena polémica nacional acerca del uso de los pesticidas en la agricultura, París y otras 4 ciudades de Francia anunciaron su prohibición. Se trata de una iniciativa concertada para hacer cambiar la ley y contribuir a proteger el patrimonio de la biodiversidad. Así indicaron en un comunicado conjunto las 5 ciudades, y de esta manera las metrópolis se suman a las decenas de alcaldías francesas que en las últimas semanas prohibieron con decretos el uso de pesticidas. Y para conocer más de cerca esta noticia, desde París previamente dialogamos con Natalia Ruiz, periodista de France 24, y nos daba más detalles. Desde hace varios años está prohibido el uso de estos productos agroquímicos tanto en los parques como en los jardines de todo el país. Ahora pues el objetivo de este comunicado, de este decreto de las 5 ciudades francesas, lo que quiere es hacer avanzar las cosas en materia de ley, y dentro del comunicado que publicaron hablaban de un principio de precaución. Sin embargo, pues no es competencia de los alcaldes el decretar este tipo de prohibiciones, sino que es algo que le compete al Estado. Por eso ya hay varios tribunales administrativos que han revocado los decretos que se han tomado, que se han promulgado en diferentes ciudades de Francia. Vamos ahora a Cuba, que atraviesa una crisis de combustible y debe tomar medidas para lidiar con la escasez, por la que responsabiliza al bloqueo de Estados Unidos. La isla dejó de recibir petróleo temporalmente y el faltante afecta al transporte y también a las actividades industriales. La llegada de combustible se vio interrumpida el pasado martes y no se va a reanudar hasta el 14 de septiembre, según anunció el presidente Miguel Díaz-Canel, quien también aseguró que la situación afecta principalmente al diésel, el combustible más utilizado en los vehículos cubanos. Y finalizamos esta emisión de noticias en la India para asistir a la ceremonia de celebración de cumpleaños del dios Ganesha. Centenares de devotos hindúes en Bombay transportaron una estatua de Ganesha, la deidad hindú símbolo de la sabiduría y de la inteligencia, adorada por miles de personas que la sumergieron en las aguas del mar Arábigo como parte de un ritual del festival dedicado a la deidad. Y antes de despedirnos, los invitamos a continuar informándose en france24.com. Así podrán acceder a las últimas noticias de América Latina y del Caribe. Como pueden ver en la portada, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos aprueba una ley para que Donald Trump, para limitar el asilo de migrantes indocumentados centroamericanos que lleguen al país. Allí también podrán acceder a las crónicas realizadas por nuestros periodistas expertos y a los programas de France 24 como Ella Soy, Reporteros, Aquí América, Migrantes y La Entrevista, entre otros. Y de esta manera finalizamos otra emisión informativa, pero las noticias no se detienen, así que continúen informándose en el resto de nuestra programación y, como les decíamos, también en nuestra página web france24.com.